En este capítulo nos fuimos a pasar el día en una cascada espectacular y aprovechamos para pianguar en el camino. En esta cascada saltamos y pasamos un maravilloso día en familia. Bueno, aquí estamos en una playa que se llama Chucheros, les había dicho, y es este mar tan espectacular. Acá están las carpas. Preparamos la receta más increíble del Pacífico y nos fuimos de nuevo a ver las ballenas y a otras playas hermosas. Y finalmente, al pasar por Buenaventura, visitamos el mejor restaurante de la ciudad. Hay muchas cascadas y piscinas para visitar en esta zona del Pacífico. Nosotros escogimos la cascada del Ostión. ¡Pescaron algo! Ha cogido un huevo. ¿Qué es eso? Un pescado. Es un pescado que se llama huevo. Sí. Velo a ver. A ver. Ahí está, míralo. No. Sí se come. Sí, se frita. Sí, claro. No, es que esa es la carnada. Una pescadita, ¿sabes? Míralo. Un pez huevo, ahí le dicen huevo. Todo el camino está lleno de naturaleza, árboles y manglares, que son los bosques que están ubicados en las desembocaduras de los ríos de agua salobre. Esta es la madera que se usa para la construcción por su gran resistencia a la humedad y la mejor para los fogones, ya que prende muy bien. En el camino decidimos parar a pianguar, o sea, a recoger piangua, que es una de las tareas de las mujeres de la costa pacífica. La lancha te deja en toda la cascada, en la que puedes saltar desde una altura de 3 metros y meterte en un pequeño pozo que hay en la mitad de la caída de agua. Y más arriba de esta hay otras 2 cascadas. Nosotros solo subimos hasta la segunda. Coge el agua de la lluvia, ya que aquí llueve mucho, y vamos a hacer un tour por todo el lugar. Donde están las carpas y donde nos estamos hospedando en carpa, tenemos las cosas colgadas aquí. Hay otro tanque, ¿no? El agua que baja de allá del tanque se recoge ahí por ese tubito y cae en ese tanque y llena ese tanque. Estos son los baños de los campings, las duchas, los baños, tanque grande. Entonces se recoge de este techo ahí y de ahí pasa al tanque grande. Entonces ahí hay una gran recolección. Vino para ir a Juan de Dios. Y acá tenemos una pequeña huerta elevada, porque como acá el suelo es como tan salobre, tiene tanta sal, entonces no se dan muchas cosas, entonces toca elevarlo y poner tierra buena arriba. Encargamos que nos hicieran unas jaibas encocadas, pero como no encontraron jaibas, nos trajeron unos cangrejos azules.
entonces vamos a probar lo que es eso. Hemos comido súper rico, comimos pescado frito, pescado en salsa, piangua, empanadas de camarones, ahorita nos hicieron un ceviche de camarón y mañana vamos a comer los cangrejos, vamos a verlos. ¿Lo quiere por encima? La No, Tomás. Aquí es más duro cogerlo. Mírala. ¿verdad? Ese es el tuyo, mami, que es bien grande. Mira que en Palomino había un montón de estos y nadie se los come. ¿Dónde? En Palomino. Llegando al costeño, como llegando a la playa, ¿cómo es que se llama? Buritaca, la playa de Buritaca. Nadie se come. ¿Y eso por qué? Porque no saben, me dicen que cangrejo de tierra, que no, como que no les gusta mucho, como que no saben Ay, ¿por qué no prepararlo. me llaman para allá a mí con eso? Mira, los acabo en par de años. Ay, cuidado. Vamos a ver, vamos a probarlo mañana a ver si está bueno o no. No, son muy sabrosos. ¿Sí? En leche de coco, sabe muy bueno. Mañana lo probaremos a ver qué tal es. Y son muy cariñosos. ¿Sí? Son muy cariñosos. Mira que allá hay nos pero están preparando para el montones. sablazo que nos van a Sí, dar. o sea, primero coma, después pide la cuenta. Cuidado. Porque si pide la cuenta antes de comérselo, No no lo come asuste con que le gusto. está... Pero es que me dio miedo, yo pensé que le estaba metiendo el dedo. No, téngame aquí. Ahí lo puede agarrar. Mateo, ¿Le sacó uno, Oscar, para que le tome la foto? Es que la manita es muy pequeña. No, que se lo dejé ahí. Vea, sí. ¿Le quiere tomar la foto acá o allá al balde? Bueno. Una pelea gato contra cangrejo. A ver quién gana. Sí, a ver. Es que sí. Qué pesar. Bueno, aquí estamos en una playa que se llama Chucheros, les había dicho, y es este mar tan espectacular. Acá están las carpas, tenemos hamacas, tenemos mesitas, carpas y asientos para sentarnos ahí. Y acá hay asienticos pues para sentarse también a parchar enfrente del mar. Acá hicimos una fogatica anoche súper chévere. Y hay también cabañas. Les voy a mostrar también las habitaciones de una vez para que las vean. Allá tenemos la cocina. Está la cocina donde cocinan y el comedor. Y un espacio también para estar ahí. Entonces estas son las hamacas. Aquí estaba durmiendo yo la primera noche. Ya me pasé para una habitación. Pero mi mamá sigue acá porque a ella le encanta estar aquí durmiendo enfrente del mar y ver la salida al mar, como les mostraba. Entonces acá tenemos toda esta bahía. Si uno camina hacia el lado de allá, estamos en la playa Coquerito, que fue Coquero, que es la primera playa a la que fuimos. Luego, más allá está la playa Juan de Dios. Coquero queda como a unos 20 minutos, Juan de Dios. Caminamos media hora para llegar allá. En esta playa no nos metemos, pero uno caminando para allá. Allá al fondo están las cascadas. Entonces tenemos dos cascadas, una cascada en la mitad del camino y otra al fondo. Para ir a esas cascadas hay que averiguar cuándo es la marea baja para poder meterse en la casa, para poder caminar por ahí, porque en este momento, como está alta, no se puede caminar por la playa. La marea baja cada 6 horas, sube cada 6 horas, pero cambia todo el tiempo está cambiando dependiendo de la luna. No sé, como que cada día es una hora más. Entonces como que siempre hay que preguntarle a la gente local a qué horas está la marea baja, porque ellos son los únicos que saben. Hay que estar como muy pendiente del mar para uno darse cuenta a qué horas está bajita la marea en este momento. Esta es la habitación. Bueno, esta es como, tenemos acá 3 camas. En esta cama estoy durmiendo yo con mi hermano. Y aquí está el baño para que lo conozcan. Tenemos acá el inodoro, una ducha y otra. En esta playa Chucheros, este es el único hospedaje que hay, que se llama La Loma. La Loma Camping. Empezó siendo un camping y ahora ya tiene muchísimas cabañas. La verdad es súper lindo porque está súper bien ubicado. Tenemos todas estas playas, las playas de allá, las cascadas. Y hoy nos llevaron a hacer el tour para ir a la cascada que se llama El Ostión, donde hay un primer pozo que se llama La Bomba. Este paseo nos costó 35.000 pesos. Ese día prepararon cucas y cocadas y nuestros deliciosos cangrejos azules. Para la crema de coco se raya el coco
y se le echa agua de coco o agua. Luego se mete a la licuadora para sacar la segunda leche de coco con más agua. Del coco salen 2 tazas de leche aproximadamente. Me encanta y no tiene que cepillarlo para quitarle todo. Para quitarle todo el barro. El barro que ellos mandan. No se le saca. Mire que están gorditos, están bien gordos. A este también se le quita eso. Ajá, todo esto. Este es el gordo. Este ya lo va acomodando a él aquí. Aquí lo machacamos un poquito en la... Como son tan duras las tenazas. Como les contaba antes, la leña con la que se cocina es de mangle. Después de limpiarlos, se echa un guiso de tomate, cebolla y ajo y la segunda leche de coco. Se cocina por 20 minutos y luego se le echa la crema de coco y se deja 5 minutos más. Nosotros ya acostumbramos a hacerlo con tajaditas de maduro. Al contraste entre el dulce y el salado. Le da un toquecito bueno. Este que están viendo acá es un asiento, ¿sí ven? Con un rallador. Entonces aquí uno se sienta y coge el coco y empieza a rallarlo. O sea, uno pone el asiento entre las piernas y acá el medio coco y empieza a rallar el coco con este asiento. Entonces aquí están los cangrejos. O sea, lo primero que hicimos fue limpiarlos. Se sacó el coco, la leche de coco, la sacaron primero manual, después la meten en la licuadora, sacan más. Entonces acaban casi hasta la mitad en leche de coco. Luego el guiso de tomate y cebolla con ajo y los plátanos maduros para que contrasten. Volvimos a armar los cangrejos ahí metidos y sal. Lo dejamos hervir unos 5 minutos y ya lo bajamos. Para que no quede como tan seco, ¿no? Como les gusta bien seco o que quede. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta leche de coco y la otra? Porque esta es ya la espesa, la cremita. ¿Es la primera que se sacó? Sí, la primera. Y con las otras se hace el cocinado. Sí, el cocinado. Esta aquí es para que él ya quede cremosito, espesito. Eso se ve muy bueno. Ajá. Es como decirte que la crema de leche y comprar la leche aguada y la crema de leche, no es que la crema de leche es más espesa. Así mismo, se saca la primera agüita que quede bien espesita y con el resto ya estamos dejando el cocina y ya esto ya se va. Si uno quiere, aquí le pica cilantro, ese perejil, le echa, porque como acá no tenemos ahorita, nosotros echamos unas hojitas de cimarrón, porque acá no se consigue esas hierbas, pero si uno las tiene a la mano, Entonces, vean, aquí está en la cabeza, está como una grasita que tiene y ahí se mete el arroz y para sacarle eso como se mezcla el arroz con esa grasita negra que tiene y queda una delicia. Hoy decidimos que en vez de almorzar vamos a ir a ver las ballenas. Repitis de ballenas.
con hambre, pero no importa, vamos a ver ballenas. Nos vamos a llenar viendo ballenas. Nosotros, como somos 9 personas, estamos pagando 35 por persona. Si fueran solamente 2 personas, serían 200.000 pesos mínimo para hacer el tour. Y ahora vamos a ir a Playa Dorada, que es una playa dorada. Repetimos el paseo para ver las ballenas saltar, pero tuvimos que conformarnos con el vallenatico saltando. Y es que a veces ni se ven o a veces ni siquiera quieren saltar. Igual las pudimos ver y el día anterior sí jugaron con sus aletas. Aquí estamos ya en la playa que les decía que es la Playa Dorada. Vean. Y para venir acá dejamos la lancha parqueada en la otra playa de allá. Entonces nos tuvimos que venir caminando por ahí, todos con el agua hasta como por acá. Y yo muerta del susto por la cámara que tengo atrás. Y bueno, aquí llegamos ya a bañarnos, súper felices. En esta playita llegan olas desde todos los lados, por eso tocaba dejar la lancha en la otra playa. El Pacífico tiene innumerables playas desiertas y a muchas puedes ir caminando o a otras en lancha. Un plan definitivamente para ir en familia, con amigos o en pareja. La familia está para toda la vida y un viaje son recuerdos especiales que marcan nuestra existencia y que debemos motivar. Como pueden ver, acá en el Pacífico el mar cambia muchísimo. Vean hasta dónde baja, yo les mostré ahí más o menos el timelapse. Y sube pues que no se ve nada de playa, todo esto se llena. Entonces ya estamos de salida, ya nos vamos para la casa, ya nos devolvemos. Pasamos demasiado rico, era el viaje en familia que no habíamos hecho desde que yo tenía 5 años, imagínense, tengo 34, o sea... Llevábamos mucho tiempo sin hacer viaje en familia y pues que puede ser más rico que este paseo que acabamos de hacer, delicioso y súper recomendado. Estando en Buenaventura, nos fuimos al restaurante mejor calificado de Google llamado Café Pacífico, un imperdible si pasas por esta ciudad.